Hola amigos, les habla el licenciado Leandro Guerra Vilcapuma y en esta oportunidad vamos a estudiar el tema denominado transformaciones isométricas. En esta ocasión estoy acompañado de mi amiguito Leonard, más conocido como Leo. Gracias profesor por la invitación y empezamos. Muy bien Leo, gracias por esos ánimos. Vamos a iniciar. Bien amigos, vamos a hacer una pequeña introducción del tema de transformaciones isométricas. Aquí tenemos un caso muy particular. Hay un niño que está jugando un juego muy conocido denominado Tetris. Él tiene esta pieza de color verde y lo quiere encajar acá. Él necesita de manera urgente nuestro apoyo, ya que no sabe cómo realizar este proceso. Profesor, fácil. Esta pieza le doy vuelta y de ahí lo coloco en esta parte. Muy bien, Leo, efectivamente. Ahora, para realizar todo ese proceso, vamos a utilizar las transformaciones isométricas para hablar las cosas con propiedad. Ah, ya, profesor. Muy bien, empezamos. Ahora sí, estimados amigos, vamos a hablar acerca de las transformaciones isométricas. Son cambios de posición u orientación de una figura sin cambiar su tamaño y forma. Para poder entenderlo mejor, aquí tenemos cuatro gráficos. El primero va a ser nuestro modelo, ¿correcto? Vamos a comparar este gráfico con respecto a nuestro modelo. Podemos apreciar que el tamaño y forma no ha cambiado, pero sí su orientación. Eso quiere decir que se le ha aplicado una transformación isométrica. Siguiente figura, lo comparamos en función de nuestro modelo. Podemos apreciar que ha cambiado el tamaño. Por lo tanto, no se le ha aplicado una transformación isométrica. Tenemos esta figura, lo vamos a comparar en función de esta figura que es nuestro modelo. Podemos apreciar que la forma ha cambiado. Entonces podemos decir que no se le ha aplicado una transformación isométrica. Profesor, qué fácil. Claro que sí, Leo. Ahora, las transformaciones isométricas se dividen en tres partes. La primera que vamos a estudiar es la reflexión, denominado también simetría. Esto se da cuando las figuras se están reflejando a través de un eje de simetría. También tenemos la rotación, que como su propio nombre lo dice, la figura va a rotar, es decir, va a girar. También tenemos lo que es la traslación, donde la figura va a cambiar de posición. Entonces, no lo olviden, estimados amigos, las transformaciones isométricas se dividen en tres partes: reflexión, denominado simetría, rotación y traslación. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Continuamos. Muy bien, regresamos aquí a nuestra situación inicial. Aquí el niño va a aplicar lo que es una reflexión, porque la pieza tal como está no va a poder ingresar aquí. Entonces aplicamos una reflexión. Ahora, estimados amigos, vamos a estudiar la reflexión, denominado también simetría. Aquí las figuras van a tener igual tamaño y forma. Es aquel movimiento que aplicado a una figura geométrica produce el efecto de un espejo, es decir, se refleja la figura. Aquí podemos ver un ejemplo de la vida real. Vemos que aquí este paisaje se está reflejando en la laguna.
Otro ejemplo de reflexión, cuando una persona se mira en el espejo. Otro ejemplo de reflexión, aquí tenemos 4 losetas. Si nosotros aquí trazamos una recta que sería el eje de simetría, podemos ver que tanto la derecha e izquierda se están reflejando. También si aquí trazamos un eje de simetría de manera horizontal, podemos ver que tanto arriba y abajo se están reflejando. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de la vida real de reflexión. Continuamos. Bien amigos, la reflexión denominada también simetría se va a dividir en dos partes. La primera se llama simetría axial o especular. Se da respecto a un eje o recta. Están enfrentadas las figuras. Para poder entenderlo mejor, aquí tenemos un gráfico. Esta recta que se ubica en el medio se va a denominar eje de simetría, el cual actúa como un espejo, donde las figuras van a estar enfrentadas. Tenemos aquí otro ejemplo, tenemos el eje de simetría y tenemos aquí los dos pescados, ¿no? Los cuales uno mira para la derecha y el otro mira para la izquierda. Aquí el eje de simetría actúa como un espejo. También tenemos, estimados amigos, la simetría central o puntual. Se da respecto a un punto. Están en posición inversa las figuras. Para poder entenderlo mejor tenemos el siguiente gráfico. Como su propio nombre lo dice, en la simetría central o puntual ya no vamos a colocar una recta como en la simetría axial, sino vamos a colocar un punto. Y en esta ocasión las figuras no van a estar enfrentadas, sino en posición inversa. ¿Correcto? Aquí podemos ver un ejemplo, también con los pescaditos, podemos apreciar que están de manera inversa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estimados amigos, recuerden que la simetría se divide en dos partes. Simetría axial o especular y simetría central o puntual. El primero se caracteriza porque tiene un eje de simetría y el otro se caracteriza porque se da a través de un punto. Bien, continuamos. Ahora, estimados amigos, vamos a hablar acerca del eje de simetría, el cual se puede dar dentro de la figura. Un eje de simetría es una línea imaginaria que divide una figura por la mitad. Aquí tenemos dos ejemplos. En el primero tenemos un triángulo. Si nosotros trazamos el eje de simetría, tanto la figura de la derecha y la izquierda son iguales. Aquí tenemos un pentágono regular. Si trazamos aquí el eje de simetría de manera vertical, podemos apreciar que divide a la figura por la mitad. ¿Correcto? Ahora, si doblas la figura por el eje de simetría, ambos lados son iguales, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tenemos un triángulo y lo doblamos por el eje de simetría, estos dos puntos, que son los vértices, van a coincidir. Lo mismo pasaría con el pentágono regular. Si lo doblamos, este vértice coincide con este vértice y este vértice coincide también con este vértice. Acá tenemos un ejemplo de la vida real. Tenemos una mariposa donde si trazamos el eje de simetría de manera vertical, tanto la figura derecha como la izquierda son iguales. Aquí tenemos otro ejemplo. Muy bien, continuamos. Ahora, algunas figuras solo tienen un solo eje de simetría, como por ejemplo la figura del corazón.
aquí trazamos el eje de simetría de manera vertical. Podemos darnos cuenta que las figuras de la derecha e izquierda son iguales. Otro ejemplo. Aquí el eje de simetría ya no sería de manera vertical. ¿Por qué, profesor? Porque si yo trazo aquí el eje de simetría de manera vertical, la figura de la derecha no va a ser igual que la figura de la izquierda. Ah, ya, profesor. Entonces aquí tendría que ser de manera horizontal. Aquí nos damos cuenta fácilmente que la figura de arriba es igual que la de abajo. Muy bien, otro ejemplo. Tenemos aquí esta figura y vamos a trazar su eje de simetría. Profesor, sería de manera horizontal. Muy bien, Leo, efectivamente, ¿no? Tanto la figura de arriba como de abajo son iguales. Otro ejemplo. Aquí el eje de simetría sería de manera vertical, ¿no? Divide la figura en dos partes iguales. Tenemos aquí otro ejemplo. Profesor, no podría darse de manera vertical ni horizontal. Muy bien, Leo. En este caso sería de manera diagonal, miren. Ah, ya, profesor. Muy bien. Tenemos aquí también una letra. Aquí también podemos trazar un eje de simetría, el cual sería de manera vertical. Muy bien. Hemos visto ejemplos donde solamente existe un eje de simetría. Más adelante veremos cuando tienen más de un eje de simetría. Ahora, vamos a ver una situación significativa. Como parte de la estrategia de ventas, la inmobiliaria busca patentar una marca a través de un logo, el cual deberán elegir entre 4 propuestas presentadas por un publicista. Aquí tenemos las 4 propuestas. Le preguntaron a la publicista cuál era el logo más fácil de dibujar y ella respondió, aquel que tiene un eje de simetría. Según lo dicho por la publicista, pregunta, ¿cuál de los logos es el más fácil de dibujar? Recuerden, estimados amigos, que el logo que es más fácil de dibujar es aquel que tiene un eje de simetría. Profesor, sería fácil. A ver, Leo, para ti, ¿cuál figura tiene solamente un eje de simetría? Profesor, sería la segunda figura. A ver, Leo, pregunto, ¿cómo sería el eje de simetría? ¿Vertical, horizontal o diagonal? Profesor, sería vertical. Muy bien, efectivamente. Miren, estimados amigos, tanto la figura de la derecha e izquierda son iguales. Entonces, esta figura tiene un eje de simetría y es aquel que es más fácil de dibujar. Entonces, esto vendría a ser la respuesta. Ahora, la primera figura no podría ser, porque miren, si yo trazo el eje de simetría de manera vertical, aquí la chimenea no está en la parte izquierda. Ahora, si nos vamos a la tercera figura, si trazo el eje de simetría de manera vertical, esta línea no va a estar en la parte derecha. Aquí en la cuarta figura, si trazamos el eje de simetría, la figura de la derecha no va a ser igual que de la izquierda. Entonces, nuestra respuesta sería la letra B. Continuamos. Otras figuras tienen dos o más ejes de simetría. Tenemos aquí la primera imagen donde vamos a realizar el eje de simetría de manera vertical. Podemos apreciar que divide a la figura en dos partes iguales. También podemos trazarlo de manera horizontal. Divide a la figura en dos partes iguales. Entonces, esta imagen tiene dos ejes de simetría. Siguiente imagen, tenemos un triángulo.
trazamos el eje de simetría de manera vertical, dos figuras iguales. Ahora lo hacemos de manera diagonal, dos figuras iguales, la otra diagonal, dos figuras iguales. Entonces el triángulo tiene tres ejes de simetría. Siguiente imagen, tenemos la letra H. Trazamos el eje de simetría de manera vertical. Podemos apreciar que lo divide en dos partes iguales y también de manera horizontal. Lo divide en dos partes iguales. Siguiente imagen, tenemos un cuadrado. Realizamos el eje de simetría de manera vertical, dos partes iguales, horizontal, dos partes iguales. Aquí nos conviene de manera diagonal, dos partes iguales y la otra diagonal. Entonces el cuadrado tiene cuatro ejes de simetría. Ahora pasamos a los ejercicios. ¿Cuántos ejes de simetría tiene el pentágono regular? Recuerden que un pentágono es aquella figura que tiene 5 lados. Y si me dicen que es regular, eso significa que los lados son iguales. ¿Correcto? A ver, vamos a iniciar. Vamos a dividir al pentágono regular en dos partes iguales. Para ello trazamos un eje de simetría vertical. Muy bien. A ver, aquí también trazamos de esta manera otro eje de simetría y podemos apreciar que estas dos figuras son iguales. Lo mismo hacemos acá. Podemos apreciar que divide la figura en dos partes iguales. ¿Serán los únicos ejes de simetría? No, profesor, mire, aquí tenemos otro. Muy bien. Efectivamente, miren, este eje de simetría divide la figura en dos partes iguales. Y por aquí tendremos otro. Divide la figura en dos partes iguales. Entonces tenemos en total 5 ejes de simetría. Siguiente ejercicio. ¿Cuál de las siguientes letras tiene dos ejes de simetría? Muy bien, vamos a analizar cada uno de ellos. ¿La letra C tendrá algún eje de simetría? Sí, profesor, de manera horizontal. Muy bien. ¿Tendrá otro eje de simetría? No, profesor. Muy bien, nos vamos ahora a la letra B. Aquí tenemos la letra B y vamos a trazar el eje de simetría de manera horizontal. De vertical no podría ser porque no van a coincidir las figuras al doblar. Muy bien, hasta el momento ninguno de los dos tiene dos ejes de simetría. Nos vamos a la C, la letra N. Aquí trazamos el eje de simetría de manera vertical, pero no podemos hacerlo de manera horizontal. No cumpliría. La letra D tiene aquí a la X. Trazamos el eje de simetría de manera vertical. Miren, son iguales. Profesor, también podemos realizar el eje de simetría de manera horizontal. Muy bien, Leo. Eso quiere decir que tiene dos ejes de simetría y esto vendría a ser la respuesta del ejercicio número 2. Continuamos. Ahora, estimados amigos, vamos a estudiar el eje de simetría cuando se da entre las figuras, es decir, una simetría axial. Los puntos de la figura inicial y los de la imagen final están a la misma distancia del eje de simetría. Para poder comprenderlo mejor tenemos la siguiente figura. Tenemos aquí un triángulo de vértices A, B y C. Vamos a generar la imagen de este triángulo. Para ello colocamos el eje de simetría. Ahora, la distancia del vértice A al eje de simetría debe de ser la misma del eje de simetría al punto A'. Estas dos distancias son iguales. Ahora nos vamos con el vértice B. La distancia de este vértice al eje de simetría tiene que ser igual a la distancia del eje de simetría al nuevo punto que es B'. Ambas distancias son iguales. Ahora nos vamos con el vértice C.
la distancia de este punto al eje de simetría tiene que ser igual a la distancia del eje de simetría al nuevo punto, que sería C'. Ambas distancias son iguales. Muy bien, unimos los puntos y hemos generado la imagen de esta figura. Ahora, un aspecto muy importante. La línea que une los puntos con su imagen forman un ángulo recto con el eje de simetría, es decir, forman 90 grados. Acá tenemos otra imagen de la vida real, ¿no? Donde podemos colocar una línea imaginaria denominado eje de simetría. Muy bien, continuamos. Recuerda, amiguito, par ordenado en el plano cartesiano. Aquí tenemos el plano cartesiano que está formado por dos rectas. La recta horizontal va a estar representado por X y se denomina abscisa. La recta vertical va a estar relacionada con la letra y se denomina ordenada. Ambas rectas forman un ángulo de 90 grados. Muy bien, vamos a representar este par ordenado en el plano cartesiano. Para ello, el primer valor lo vamos a ubicar en X y el segundo valor en Y. Muy bien, entonces en X buscamos 3 y en Y buscamos 2. Vamos a prolongar y aquí tenemos el par ordenado A. Profesor, qué fácil. Claro que sí, Leo. Siguiente par ordenado. En X ubicamos menos 6. Aquí está. Y en Y 5. Muy bien, entonces vamos a subir hasta el número 5 y colocamos aquí B. Siguiente par ordenado, menos 5, punto y coma, menos 3. En X ubicamos menos 5 y en Y menos 3. Eso quiere decir que vamos a bajar hasta menos 3. Ahí colocamos C. Siguiente par ordenado, 6, punto y coma, menos 4. En X ubicamos 6 y en Y menos 4. Para eso bajamos. Ahí colocamos D. Siguiente par ordenado, 7, punto y coma, 4. En X ubicamos 7 y en Y 4. Para eso voy a subir. Colocamos ahí E. Siguiente par ordenado, 5, punto y coma, 0. En X ubicamos 5. Aquí está. Y en Y 0. Eso quiere decir que no voy a subir ni bajar. Aquí no quedamos. Colocamos ahí F. Un aspecto muy importante, estimados amigos. Si tenemos un 0, no lo consideramos. Solamente ubicamos el otro valor numérico, que en este caso en X ubicamos 5. Y ahí de manera directa colocamos el punto. Ah, ya, profesor. A ver, siguiente par ordenado. Profesor, tenemos aquí 0. Eso quiere decir que en Y ubicamos el menos 2 y ahí colocamos el punto. Muy bien, Leo, efectivamente. Colocamos aquí la letra G. Siguiente par ordenado, menos 4, punto y coma, 3. En X ubicamos menos 4 y el 3 en Y. Eso quiere decir que voy a subir. Colocamos aquí la letra H. Siguiente par ordenado, menos 7, punto y coma, menos 5. En X ubicamos menos 7 y en esta ocasión voy a bajar hasta menos 5. Colocamos aquí la letra I. Esa es la forma de ubicar los pares ordenados en el plano cartesiano. Continuamos. Ejercicios. El primero dice así. En la siguiente figura, calcula las coordenadas del nuevo triángulo aplicando simetría axial con el eje de simetría en la recta X igual a 3. Aquí tenemos el gráfico del primer ejercicio. Nos están pidiendo reflejar este triángulo con respecto al eje de simetría X igual a 3.
Eso quiere decir que este triángulo se va a reflejar aquí en la parte derecha. Ahora, para poder reflejarlo, vamos a hallar la distancia del vértice A al eje de simetría. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La distancia de la izquierda debe ser igual a la distancia hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Colocamos ahí el punto A'. Ambas distancias son iguales, colocamos rayita a rayita. Ahora trabajamos con el vértice B. Vamos a hallar su distancia de este vértice al eje de simetría. Sería 1, 2, 3, 4. Esta distancia de la izquierda debe ser la misma que el de la derecha. Contamos 1, 2, 3, 4 y colocamos ahí B'. Ambas distancias son iguales. Ahora nos vamos con respecto al vértice C. Hallamos su distancia al eje de simetría. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta distancia de la izquierda debe ser la misma a la de la derecha. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y colocamos el punto C'. Muy bien. Ahora vamos a colocar aquí estrellita, estrellita, el cual hace referencia a que ambas distancias son iguales. Muy bien. Siguiente paso, unimos estos tres puntos y de esa manera hemos reflejado esta figura. Como pueden apreciar, el eje de simetría es muy importante para poder hallar los nuevos vértices. Recuerden que el eje de simetría hace que estas distancias sean iguales. Muy bien, ahora vamos a hallar las coordenadas. Empezamos con el punto A'. Muy bien, recuerden que el primer valor es con respecto a X, ¿ya? X está de manera horizontal. Nosotros vamos a contar de manera horizontal, pero no vamos a partir del eje de simetría, sino vamos a partir de la recta Y. No lo olviden, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien. Ahora, si queremos el valor de Y, podemos ver que es de manera vertical. Lo vamos a contar a partir de la recta X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos el par ordenado del punto A'. Como pueden apreciar, estimados amigos, no lo olviden. Para hallar el par ordenado es con respecto a X y a Y, no con respecto al eje de simetría, el cual solamente me sirve para dividir a la figura en dos distancias iguales, para poder hacer su reflejo correspondiente. Muy bien, ahora vamos a hallar el punto B'. Para ello iniciamos con X. Vamos a contar de manera horizontal partiendo de la recta Y. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora para hallar el valor aquí de Y vamos a contar de manera vertical. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos el par ordenado de B'. Ahora nos vamos con C'. Hallamos el valor de X, ¿correcto? Para ello contamos de manera horizontal partiendo de la recta Y. No lo olviden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora el segundo valor es con respecto a Y. Contamos 1, 2. Y de esa manera tenemos las coordenadas de la imagen de la figura. Muy bien, continuamos. Ejercicio número 2 dice así. En la siguiente figura, calcula las coordenadas del nuevo trapecio isósceles aplicando simetría axial con eje de simetría en la recta Y es igual a 1.
Aquí, estimados amigos, tenemos el gráfico del ejercicio número 2. Nos están pidiendo reflejar esta figura con respecto al eje de simetría y es igual a 1. Eso quiere decir que esta figura se va a reflejar aquí en la parte inferior. Para ello vamos a hallar las distancias de cada vértice al eje de simetría. Iniciamos con el vértice A. La distancia del vértice al eje de simetría contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Debe ser la misma hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí colocamos el punto A'. Ambas distancias tienen que ser iguales, lo representamos con rayita a rayita. Ahora nos vamos con el vértice B. La distancia de este punto al eje de simetría también va a ser 6, tanto arriba como abajo, y colocamos el punto B'. Como estas distancias son iguales, lo representamos con corazón, corazón. Ahora nos vamos al vértice C. La distancia de este punto al eje de simetría es 3, tanto arriba como abajo. Colocamos aquí el punto C'. Ambas distancias son iguales, lo representamos con estrellita, estrellita. Ahora nos vamos al vértice D. La distancia de este punto al eje de simetría viene a ser 1, 2, 3, tanto arriba como abajo. 1, 2, 3. Colocamos aquí el punto D'. Como ambas distancias son iguales, lo representamos con bolita, bolita. Muy bien, ahora unimos estos 4 vértices y obtenemos el reflejo de este trapecio isósceles. Muy bien, ahora vamos a hallar las coordenadas de cada vértice. Empezamos con el vértice A'. Recuerden que el primer valor corresponde a X y lo vamos a hallar de manera horizontal, partiendo de la recta Y. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora, un aspecto muy importante, estimados amigos, en esta parte X es negativo, por lo tanto colocamos menos 12. Ah, ya, profesor. Muy bien, ahora vamos a hallar el valor de Y. Esto lo vamos a ver de manera vertical. Contamos, partiendo de la recta X. 1, 2, 3, 4, 5. Pero aquí los valores de Y son negativos. Colocamos menos 5. Ahora nos vamos con el par ordenado del vértice B'. Hallamos el valor de X de manera horizontal. 1, 2, 3. Pero es negativo. Menos 3. Ahora el valor de Y de manera vertical. 1, 2, 3, 4, 5. Pero recuerden que es negativo. Menos 5. Ahora nos vamos con el vértice C. Vamos a hallar su par ordenado. El valor de X primero. 1, 2, 3, 4, 5. Pero recuerden que es negativo. Ahora el valor de Y de manera vertical. 1, 2. Negativo. Ahora nos vamos con el par ordenado de D'. El valor de X, contamos de manera horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negativo. Y de manera vertical viene a ser 2 negativo. De esa manera hemos reflejado la figura y hemos hallado sus pares ordenados.